en tu vida puede iniciarse y Dios puede hacer algo grande a partir de un pequeño hábito que tú y yo decidamos incorporar en nuestras vidas. Amigos, qué gusto verles a cada uno de ustedes el día de hoy y estoy muy contento de que podamos tener este tiempo de poder encontrarnos. Hoy para la segunda parte y el cierre de esta serie que hemos titulado Hábitos. Yo quisiera comenzar haciéndote una pregunta, algo en lo que quiero que pienses. ¿Cómo fue tu último día normal? ¿Cómo fue tu último día normal? ¿Qué ocurrió en ese día? Por ejemplo, sonó la alarma, te levantaste, te cepillaste los dientes, bueno, eso espero, tomaste café, despertaste a los niños, se prepararon para ir a la escuela, para ir al trabajo. Comenzaron a montarse en el carro o salieron para tomar el bus, llevaste a los niños a clases, te fuiste al trabajo, luego saliste del trabajo, te encontraste con los niños, con la familia, están en la casa, compartieron acerca de cómo les fue en el día, comieron algo para la cena, tal vez vieron algún tipo de programa de televisión. Luego llegó la hora de dormir, fuiste a orar con los niños, probablemente tuviste un tiempo de oración con los niños antes de dormir y luego pues cada uno se durmió. ¿Cómo fue tu último día normal? ¿Qué cosas pasaron en ese día? No sé exactamente cómo fue, pero lo que sí te puedo asegurar, muy probablemente tu último día normal se parece muchísimo al anterior día normal en tu vida y ese se parece al otro y ese otro al otro y ese otro al otro. Y lo sé porque es algo que está estudiado. Y de hecho, hoy sabemos esto, hoy sabemos, la mayoría de tus acciones no son el resultado de elecciones conscientes, sino el resultado de hábitos diarios. La mayoría de las cosas que tú haces, la mayoría de las cosas que yo hago, ¿sabes? No son cosas que de manera consciente estamos eligiendo, son cosas que representan simple y llanamente que hábitos. Por eso es tan importante y consideramos tan valioso como familia e iglesia tomarnos este tiempo y tomarnos estas 2 semanas para reflexionar en este asunto de los hábitos, en este tema de los hábitos. Porque sabes, la cuestión es que las personas se enfocan principalmente en las metas. Mira,
tú y yo, cuando queremos alcanzar cosas o cuando anhelamos cambios en nosotros, queremos cambiar la dirección de nuestra vida, nuestro principal enfoque está en nuestras metas. Y pensamos, yo quiero cambiar la dirección de mi vida, yo quiero mejorar en esto. Entonces lo primero que hacemos es ponernos metas. Y decimos, bueno, a partir de ahora en adelante, y lo que haré. Pero el asunto es que el meollo de esto no está tanto en nuestras metas. El meollo del asunto está en nuestros hábitos. Porque la mayoría de nosotros, nuestras metas se parecen mucho para la mayoría de nosotros. Todos queremos mejorar nuestra salud y cuidar nuestra salud. Todos queremos tener una buena familia, una mejor familia y anhelamos eso. Todos queremos tener más margen financiero o queremos tener mejores relaciones. Si te das cuenta, lo que puede cambiar es la forma como cada uno lo dice o la forma como cada uno lo ve. Pero la verdad es que nuestras metas son similares. Pero unos las alcanzan y otros no. Y la razón es por lo siguiente, es porque las metas no determinan el éxito. Los sistemas determinan el éxito. Y cuando hablamos acá de sistemas, nos referimos a ese conjunto de hábitos que componen tu vida. Ese conjunto de hábitos que son parte de tu día a día, esos hábitos para levantarte, para asearte, esos hábitos para comer, esos hábitos para trabajar, esos hábitos para relacionarte con otros. ¿Sabes? Todo ese conjunto de hábitos representa un sistema en tu vida. Y tú y yo nos levantamos no al nivel de nuestras metas, sino que nos levantamos al nivel de nuestros sistemas. Y alguien puede decirme, pero Gabriel, no, la verdad es que yo no tengo sistemas. Y sí los tienes, todos los tenemos. Pueden ser cosas tan sencillas como suena la alarma, la apagas, vuelve a sonar, la vuelves a apagar, vuelve a sonar, la vuelves a apagar, hasta que después que sonó unas 5 o 6 veces, entonces ahí te levantaste. Y eso que sucede todos los días, eso es parte de tu sistema. Eso es parte de tu sistema. Por eso es tan valioso. Es tan valioso. Y yo espero, si viniste la semana pasada y escuchaste lo que comenzamos a hablar, yo espero que durante esta semana hayas tomado un tiempo para pensar en tus hábitos. Y para pensar en la suma de todos esos hábitos que representan tu sistema de vida. Y el día de hoy yo quiero hablarte acerca de un hombre que se menciona en la Biblia que tuvo un sistema y que llegó a ser muy exitoso gracias a esos sistemas o a esos hábitos que había en él. Y es un hombre que vivió aproximadamente unos 700 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo. Y hay un libro en la Biblia que lleva su nombre, es el libro de Daniel. Yo quiero hablarte un poquito acerca de Daniel, porque Daniel, para ponerte en contexto de su historia, sabes, Daniel era un joven que vivía en Jerusalén, pero vivió en el tiempo cuando el imperio dominante era el imperio de Babilonia. Fue un imperio que se levantó y que a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta el día de hoy, todo lo que está registrado en la historia, no ha existido otro imperio tan poderoso, tan imponente como el imperio de Babilonia. Y Daniel vivió en ese tiempo, y lo que sucedió fue que Nabucodonosor, quien era el rey, fue con su ejército, invadieron Babilonia y tomaron muchos jóvenes de allí y se los llevaron hacia la capital de Babilonia. Y cuando estaban allí, él tomó de los jóvenes lo mejor de lo mejor, y entre ellos tomó a Daniel y los llevó a su palacio.
y los colocó en un sistema de estudio para que aprendieran las leyes de los babilónicos, las costumbres de ellos. Los colocó como algo así como en una universidad, donde todos estos jóvenes iban a aprender todas las costumbres y todas las leyes. Y lo que sucedió fue que Daniel, quien estaba entre esos, sobresalía en comparación con los demás. Y lo que la Biblia nos dice acerca de su historia, yo quiero leerlo en el capítulo 6, porque pasaron algunos años estando Daniel en Babilonia y Daniel sobresalía en comparación con los demás. Y pasaron años y Nabucodonosor ya no estaba y ahora estaba otro rey llamado Darío. Y Daniel ya no era un jovencito, ya ahora era un hombre adulto que era parte de la estructura de gobierno de este gran imperio. Y Darío, cuando asume su gobierno, él decide distribuir todo el territorio de su imperio en 120 provincias. 120 provincias. Y colocó gobernadores al frente de esas provincias que se les llamaban sátrapas. Eran gobernadores. Y por encima de esos 120 gobernadores, colocó a 3 personas que coordinaban y ayudaban a administrar lo que hacían estos 120 gobernadores. Y Daniel era uno de esos 3. Uno de esos 3 que fue colocado por Darío encima de 120. Y mira lo que nos dice el capítulo 6 de Daniel. Verso 3 dice: pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas. Recuerda que esa palabra significa gobernador. Porque había en él un espíritu extraordinario. De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. ¿Te imaginas esto? El líder del imperio más dominante en toda la historia está pensando en este hombre que tomaron años atrás de Jerusalén y que lo trajeron acá, y está pensando colocarlo como rey, o colocarlo por sobre todo como un líder por sobre todo el reino. Porque Daniel era extraordinario. Había algo en Daniel. Era diligente, era responsable. Quizá Daniel tenía la capacidad de administrar, de relacionarse con la gente, de delegar. Pero había algo en él que lo hacía sobresalir. Y debido a eso, quien era su líder lo vio y de una vez dijo: a este hombre hay que promoverlo. A este hombre hay que darle más responsabilidad. Porque sabes, eso es lo que pasa cuando tú eres un buen líder y tienes a alguien que está haciendo las cosas bien. Lo que tú buscarás hacer es promover a esa persona, es elevarla de responsabilidad, de autoridad, de rango, para que siga haciendo las cosas mucho mejor. Y eso fue lo que Darío pensó en relación con Daniel. Pero lo que sucedió fue que debido a las intenciones del rey de colocar a Daniel por encima de todo el reino, debido a que él quería promoverlo, los que estaban alrededor de Daniel se sintieron incómodos, se molestaron y comenzaron a buscar la forma de atacar a Daniel o de acusarlo para que el rey ya no lo promoviera a donde él quería colocarlo. Comenzaron a buscarlo y sabes, esto es muy común también. Cuando tú haces las cosas bien, cuando haces las cosas con excelencia, con responsabilidad, eso te va a llevar a la promoción. Y cuando eres promovido o vas a ser promovido, es probable que haya personas a tu lado que no se sientan contentas o conformes con eso. Y que traten de colocar tropiezos o hacer cosas para malponerte. Y eso pasó con Daniel. Y lo que nos sigue contando la historia aquí es que entonces, dice, los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Ellos dijeron: tenemos que hacer algo para evitar esto. Pero dice, pero no pudieron encontrar ningún
motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción. Mira qué tipo de gobernante, qué tipo de líder, qué tipo de autoridad era Daniel. Era un hombre muy recto. De verdad, era un hombre en quien no había corrupción. Y había personas cerca de él que querían encontrar algo para hacerlo quedar mal delante del rey. Pero dice, no encontraron ninguna evidencia. No encontraron nada para decir, Daniel no debería estar. Y dice, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Así que ahí estaban estos enemigos de Daniel. Estaban buscando la manera de hacerlo tropezar, de malponerlo frente al rey, pero no encontraron nada. Y nuevamente uno dice, ¿qué tenía Daniel? ¿Qué había en él que lo hacía extraordinario? ¿Qué había en él que lo llevaba a ese nivel? Que nadie encontraba algo que pudiera acusarlo. Así que comenzaron a observarlo más de cerca y sus enemigos se dieron cuenta que Daniel se comunicaba en oración con su Padre Celestial todos los días. Hablaba con su Dios. Así que ellos idearon un plan. Dijeron, vamos a hablar con el rey. Por cierto, saben, los reyes en aquel entonces y de este imperio se consideraban casi que dioses, tenían el ego muy inflado. Así que ellos dijeron, vamos a hablar con el rey y vamos a proponerle lo siguiente. Y fueron delante del rey los enemigos de Daniel y le dijeron, oh excelentísimo rey, queremos proponerte que firmes un decreto. Que en los próximos 30 días cualquier persona que adore o invoque a otro Dios que no sea a ti, excelentísimo rey, que sea lanzado al foso de los leones. Y cuando el rey escuchó esa idea, ¿cómo creen ustedes que la tomó? ¿Cómo creen ustedes? No, el rey se alegró. Dijo, oye, me encanta eso. No, claro, no, vamos a darle. ¿Dónde hay que firmar? Inmediatamente firmó el decreto. Y una vez que se firmó el decreto, ni siquiera él lo podía revertir. Así que cuando se firmó el decreto, los enemigos de Daniel dijeron, listo, ahora vamos a ver qué va a pasar. Y no te voy a decir el final de toda la historia. Si quieres saber cómo terminó realmente esa historia, te voy a recomendar, léete el libro de Daniel. Léete el libro de Daniel. Si quieres saber, es un libro corto, léete el libro de Daniel con toda confianza. Pero si te adelanto, terminó bien la historia. Pero si quieres ver los detalles, ve al libro. Pero mira lo que pasó inmediatamente. Lo que nos dice este texto es que cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios. ¿Qué hizo Daniel cuando se enteró? Fue a orar, a alabar a Dios. Y yo sé, cualquiera ya puede decir, es que ese era el secreto de Daniel. Es que Daniel oraba. Es que Daniel alababa a Dios. Y está bien, Daniel oraba y eso es extraordinario, es maravilloso. Pero no se trataba solo de orar, no se trataba solo de alabar a Dios, porque sabes, cualquiera puede orar y cualquiera puede alabar a Dios. Pero ¿cuál era el secreto? Y aquí está, mira lo que dice el final, dice, pues tenía por costumbre. A ver, digan conmigo la palabra costumbre. Díganlo todos. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Costumbre. Mira lo que sucedía en Daniel. Dice, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Esto era lo que Daniel hacía.
¿Sabes? Él era una persona de sistemas. Él era una persona de hábitos. Y no importa si convenía o no. No importa si se sentía cansado o no. No importa si la situación, las circunstancias eran favorables o no. Daniel, todos los días, 3 veces al día, mantenía su hábito de hablar con el Padre Celestial. Y créeme, porque tú y yo lo hemos vivido, y Daniel era un ser humano como nosotros. Seguramente habría momentos donde Daniel no sentiría ganas de orar, o habría momentos donde se sentiría cansado, o habría momentos como este donde su vida estaba puesta en riesgo si él mantenía ese hábito. Pero él mantuvo su hábito de orar. Y algo que puede parecer tan pequeño en la vida de Daniel se convirtió en algo superpoderoso que Dios usó para hacer cosas extraordinarias. Amén. Y yo quiero que tú pienses en esto y que te lleves esta idea. Escucha, Dios puede iniciar algo grande a partir de un pequeño hábito. ¿Sabías esto? Dios puede iniciar algo grande a partir de un pequeño hábito. Ese cambio de dirección que tú anhelas en tu salud, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu vida, puede iniciarse y Dios puede hacer algo grande a partir de un pequeño hábito que tú y yo decidamos incorporar en nuestras vidas. Saben, yo les conté la semana pasada acerca de mi vida y cómo en la adolescencia comencé a incorporar el hábito de la lectura. Y fue algo que comencé a leer y comenzó a gustarme y comencé a leer un poquito más y todo esto. Y ese hábito fue creciendo desde la adolescencia. Y hoy yo puedo ver y reconocer cómo Dios ha usado ese hábito para hacer cosas grandes. Para hacer cosas grandes que pueden bendecir la vida de otros. Pero luego voy a contarle un poquito más acerca de hábitos que hemos venido incorporando. Hace unos años, como 5 años atrás, mi esposa y yo nos dimos cuenta que no estábamos haciendo ejercicio para cuidar nuestra salud. Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo y teníamos el deseo de aprender a nadar. Así que dijimos, bueno, vamos a aprender a nadar. Nos inscribimos en una escuela de natación. Pero cuando íbamos a la escuela de natación para aprender a nadar, antes de entrar al agua, el instructor nos decía, ustedes tienen que estirarse, ustedes tienen que caminar alrededor de la piscina, tienen que calentar esos músculos, no pueden entrar así simplemente. Así que comenzamos a darle vueltas a la piscina, caminando antes de estirarnos. Y esos minutos de caminata a mí comenzaron a gustarme porque no caminaba como un ejercicio. Caminaba solo como una función necesaria para trasladarme desde un punto hasta otro, pero no como un ejercicio. Pero hoy lo estaba haciendo como un ejercicio. Yo comencé a darle vueltas temprano antes de entrar al agua, caminando. Pero un día dije, voy a darle 2 caminando y otra trotandito, suavecito. Y luego fui incorporando y me fue gustando más el trotar que el nadar. Así que fui mejorando en el trote que en la natación. Y eso comenzó a convertirse en un hábito en mi vida y en la vida de mi esposa. Y algo que no hacíamos antes, porque créeme, no lo hacíamos antes. Comenzamos a hacerlo. Y en estos días estaba viendo una aplicación que tengo donde registro, digamos, la mayoría de las veces que troto, registro, me marca allí el kilometraje y estaba viendo que me faltan pocos kilómetros para llegar a 1000 kilómetros sumados desde todo lo que he venido trotando desde hace 5 años. 1000 kilómetros y no es realmente cuando tú te pones a sacar los números, 5 años, meses, semanas, no es una gran cosa, pero es algo que antes no estaba, es un pequeño hábito que decidimos incorporar.
Y algunos de ustedes dirán, no, lo que pasa, Pastor Gabriel, es que tú eres una persona muy disciplinada. Y no es así. ¿Sabes? Si hay algo con lo que yo he luchado en mi vida, tiene que ver con la disciplina. Si hay algo con lo que yo he luchado. Y si tú escuchas algunas de mis mentorías donde busco un consejo, donde busco una orientación, muchas de ellas comienzan con: necesito que me ayudes porque necesito trabajar la disciplina. Y no, te lo digo porque no quiero que me veas con esto que te estoy diciendo como alguien que tiene una superdisciplina, porque no es cierto. Pero he estado aprendiendo que un pequeño hábito puede convertirse en un instrumento de Dios para hacer cosas maravillosas. Mi esposa y yo, los primeros años de nuestro matrimonio, nos pasaban las semanas y no teníamos un día para salir a compartir nosotros dos solos, fuera de la rutina. De pronto ir al cine o ir a comer algo, nosotros dos solos, como una salida recreativa solo para nosotros. Y comenzamos a hacer eso hace como unos 9 años. Comenzamos a incorporar un día en la tarde, noche de la semana para nosotros, para salir, para compartir. Y comenzamos a hacerlo y comenzamos a agregar ese pequeño hábito para fortalecer nuestra vida matrimonial, para que nuestra vida matrimonial se enriqueciera. Y luego que llegó nuestra hija, podríamos haber dicho: bueno, ahora está la niña y ahora ya no podemos. Y ahora no, desde un principio comenzamos a enseñarle: este es el tiempo de papá y de mamá. Así que buscamos la ayuda de los suegros, la ayuda de personas de mucha confianza para que nos ayuden con nuestra hija mientras nosotros tomamos nuestro tiempo. Mientras tomamos ese tiempo y agregamos ese hábito. Y para crecer espiritualmente dijimos: vamos a tener el hábito para orar. Y vamos también a desarrollar el hábito de dar, de compartir con otros de lo que recibimos. Y algo que hacemos cada semana y cada mes es compartir un poco de lo que recibimos para el reino de Dios y para ayudar a otras personas. Pero eso lo convertimos en un hábito, en un pequeño hábito que puede parecer insignificante, pero si tú y yo nos esforzamos en mantenerlo, vamos a ver cambios significativos y vamos a ver cómo Dios puede hacer o iniciar algo grande a partir de un pequeño hábito. Y esto lo hemos estado experimentando. Y dijimos, como familia, vamos a tener el hábito de ir a la iglesia. Cada semana vamos a congregarnos, como dice la palabra de Dios. Y puede ser que de pronto estamos de viaje y no pudimos. Pero siempre vamos a estar viniendo. Y en la casa ya sabemos que el día domingo en la mañana nos vamos a levantar para venir a la iglesia, para recibir una recarga de la palabra de Dios en nuestros corazones, para cantar en comunidad delante del Señor. Y es algo que se ha convertido en un hábito que hemos incorporado en nuestra vida. Y yo quiero desafiarte, yo quiero animarte a ti también para que te conviertas en una persona de hábitos. Porque Dios puede iniciar algo grande a partir de un pequeño hábito en tu vida. ¿Cuántos de ustedes quieren grandes cosas de Dios en su vida? Ahora, si tú me preguntas, ¿ya tienes todo lo que necesitas? No. Todavía hay cosas que necesitamos incorporar en nuestra vida. Todavía hay hábitos que necesitamos aprender. Todavía hay hábitos que necesitamos trabajar. Todavía hay cosas que decimos: hey, esto no nos funciona, esto no está bien. Pero ¿sabes cómo podemos lograr esto? La semana pasada yo les decía, al final, que el gran secreto con esto de los hábitos no comienza en el hacer, sino que comienza en el ser. No se trata de lo que yo hago, se trata de tu identidad. Lo primero que tú y yo necesitamos trabajar en nosotros es nuestra identidad. Es entender nuestra identidad. Por eso, si tú quieres cambiar los hábitos en tu vida y crear sistemas que te lleven a las cosas grandes que Dios quiere hacer, a lo extraordinario, a lo sobresaliente, yo te animo, comienza trabajando el asunto de la identidad.
Y quiero dejarte esta pregunta que puedes hacerte desde lo espiritual. Y es la pregunta de, ¿quién quiere Dios que yo sea? Yo te animo a que te hagas esta pregunta. Te la puedes hacer el día de hoy, la puedes tomar, pero quiero que la mantengas en tu corazón estos días. ¿Quién quiere Dios que yo sea? Porque recuerda, primero es el ser para luego ir hacia el hacer. ¿Quién quiere Dios que yo sea? O tal vez alguien aquí dice, pero es que yo nada que ver con eso de religión. Está bien, no hay problema. Te pregunto, ¿quién quieres ser? ¿En quién te quieres convertir realmente? ¿Quieres ser un mejor esposo, mejor esposa? ¿Quiere Dios que tú seas un mejor padre de lo que fueron tus padres para ti? ¿Quién quiere Dios que tú seas? ¿Quiere Dios que seas un empresario, un líder de influencia? ¿En quién queremos realmente convertirnos? Necesitamos partir de allí y definir y tener claro quién quiere Dios que yo sea. Porque una vez que tú tienes clara esa visión de tu vida, de lo que tú quieres ser, el siguiente paso aquí es el siguiente. Es en base a quien Dios quiere que tú seas, ¿qué hábito necesitas iniciar? En base a lo que Dios quiere que tú seas, ¿qué hábito necesitas iniciar? Dios quiere que yo sea un trabajador sobresaliente, un trabajador que se distingue por su excelencia. Entonces, si eso es así, ¿qué hábito necesitas iniciar? ¿Qué hábitos necesitas iniciar para poder alcanzar y para poder llegar a ser eso que tú quieres ser? O que Dios quiere que tú seas. ¿Cuál sería el hábito? Y allí tú y yo comenzamos a trabajar. Porque recuerda, muchas veces tus metas están acá, pero tus hábitos están acá. Y necesitamos necesitamos identificar cuáles son los hábitos que me llevarán a alcanzar esta meta. ¿Cuáles son los hábitos que me llevarán a alcanzar esta meta? Por eso, ¿quién quiere Dios que yo sea? Un mejor esposo, un mejor padre, una persona con salud financiera, una persona con una buena condición física, saludable. ¿Quién quiere Dios que yo sea? Entonces, ¿cuáles son los hábitos que me llevarán a eso? Y ahí tú y yo comenzamos a identificar y a escribir los hábitos. Yo quiero que mires a la persona que está a tu lado por un momento. Mira a esa persona y dile conmigo a esa persona. Dile, hey, mi amigo, vamos, dile, mi amigo. ¿Estás escuchando lo que dice Gabriel? ¿Quién quiere Dios que tú seas? Y en base a eso, ¿cuáles son los hábitos que deberías incorporar? Yo quiero ser, o Dios quiere que yo sea una persona de mayor fe, ¿Cuáles son los hábitos que deberías incorporar para eso? ¿Cuáles son los hábitos? Y una vez que tengas claro esto, escucha, una vez que tengas claro esto, la recomendación es esta: 2 claves importantes al definir nuevos hábitos y al comenzar a establecer nuevos hábitos en nuestra vida. 2 claves. La primera clave: hazlo obvio. Digan conmigo, hacerlo obvio y hacerlo fácil. Vamos, díganlo fuerte conmigo, vamos. Hacerlo obvio y hacerlo fácil. Para incorporar hábitos en nuestras vidas, nuevos hábitos, ¿sabes qué debemos hacer? Hacerlo obvio. Debo tener una mejor salud. Quiero ser una persona más saludable. No quiero estar luchando con diabetes. No quiero estar luchando con el cáncer por fumar. No quiero estar luchando con una salud deteriorada. Quiero ser una persona saludable cuando llegue a los últimos años de mi vida. ¿Qué hábitos debería incorporar para poder alcanzar eso? Yo debería tomar más agua de la que estoy tomando. Entonces, vamos a hacerlo obvio. Debería tomar más agua todos los días y debería tomar agua en la mañana. Apenas abra los ojos,
debería tomar agua. ¿Qué sería lo obvio entonces? ¿Qué sería lo obvio? Lo obvio sería buscar una botellita o un vaso, llenarlo con agua y colocarlo en la mesita de noche, junto a mi cama, ¿no es cierto? Y la coloco allí y ya sé entonces, cuando me despierto en la mañana, suena la alarma y la apago. No, ya eso lo vamos a cambiar. Suena la alarma y me despierto. Entonces apenas veo la mesita, ¿qué veo allí? El vaso con agua. Y no digo, ay, ¿quién habrá puesto esa agua allí? ¿Verdad? No digo eso, no. Digo, aquí está. Inmediatamente me tomo mi primer vaso del día. Porque hice lo obvio. No, yo necesito de pronto tomar vitaminas, un hábito, tomar vitaminas. Coloco el frasco de vitaminas allí, donde lo pueda ver. O sobre la mesa, donde voy a comer, en el momento de la comida. Hacerlo obvio, porque cuando lo veo, eso me detona la acción. Me detona la acción. Necesitamos hacerlo obvio, pero el segundo paso para incorporar nuevos hábitos, una vez que definiste quién eres, quién quiere Dios que seas, qué hábitos necesitas tener para llegar a ese quién, hacerlo obvio y hacerlo. Eso, muy bien, un fuerte aplauso para ustedes que están aquí conectados. Hacerlo fácil. No se trata de querer hacerlo todo complicado de una vez, no, hacerlo fácil. Si quieres crecer en tu fe, ¿y qué hábito debería incorporar para crecer en mi fe? De pronto leer la Biblia todos los días. Entonces, ¿cómo lo hago? No voy a tratar de leer. Bueno, yo nunca leo la Biblia, pero yo quiero crecer en mi fe y tengo que comenzar a leer la Biblia. Así que voy a iniciar el plan de cómo leer la Biblia en un año. No es fácil. No cometas ese error porque no lo vas a lograr. No vas a lograr. Comienza con un versículo. Que tu meta sea leer un versículo. Que tu hábito inicial sea leer un versículo. Yo voy a leer un versículo, un solo versículo. Y sabes, hay una aplicación que se llama YouVersion, que la puedes tener en tu teléfono. Y a través de esa aplicación, cada día hay un versículo del día. Y si tú entras y tú dices, yo voy a entrar, y te lleva la racha, qué racha llevas, cuántos días has estado leyendo, y te va marcando, midiendo y va celebrando contigo. Cuando tú haces esto, tú entras para leer un versículo, pero cuando lo haces como un hábito, mira, muy probablemente vas a estar luego leyendo 2 y 3 y tal vez un capítulo completo. Pero se trata de comenzar y hacerlo fácil. O sea, cuando yo comencé a caminar, no comencé a correr, no comencé haciendo mucho. Yo caminaba 1 kilómetro en 9 minutos. Muy fácil, es una caminata. Ahora he ido recortando el tiempo y puedo hacer 1 kilómetro en 5 minutos. Pero ¿cómo comencé? Comencé con lo obvio y comencé con lo fácil. Algunos quieren mejorar la relación matrimonial y tal vez un hábito que deberían incorporar es el orar juntos. Porque está comprobado que las parejas que oran juntas permanecen juntas. Las parejas que oran juntos permanecen juntos. Cuando oras con tu esposa, eso trae algo que fortalece la relación. Pero algunos quizás dirán, no, pero es que no es tan fácil, pastor, eso que usted dice de orar con mi esposa. Mire, tener relaciones con ella bien, pero orar juntos, eso no es tan fácil. Pero hazlo fácil. No tienen que ponerse allí 1 hora. No, sencillamente, antes de acostarse, le tomas la mano a tu esposa y le dices, Señor, gracias por este día, gracias por esta cama, amén. Y ya. Sí, no tienes que hacerlo complicado. Hazlo obvio y hazlo fácil. Y así, en la incorporación de cada hábito, comienza con lo obvio, comienza con lo fácil. Y yo quiero cerrar dejándote esta frase que puedes escribir. Y de hecho te animo para que comiences a mejorar tus sistemas de hábitos. Una vez que tú defines cuál es el hábito que deberías incorporar, tú y yo deberíamos colocar: yo haré después de que yo, por ejemplo, tomar agua. Yo me tomaré un vaso de agua
después de que yo abra los ojos y me siente en la cama. Y ahí, ya listo, lo tengo. Y lo voy a anotar y digo, este va a ser mi objetivo. Y aquí voy a trabajar en este hábito. Salir a correr. Yo saldré a correr después de que yo regrese de mi jornada laboral. A tener un tiempo de oración con mi esposa. Yo tomaré un tiempo de oración con mi esposa después de que estemos en la cama ya para dormir. Yo te animo a que tomes esta frase. Cada nuevo hábito lo escribas de esta forma y lo veas así y comiences a enfocarte en ese hábito, enfocarte. Porque pequeñas cosas hechas de manera sistemática pueden llevarnos a resultados extraordinarios. Pequeñas cosas hechas de manera sistemática pueden llevarnos a resultados extraordinarios. Y eso es lo que hemos hablado y de lo que trata Hábitos. No de grandes metas, no de grandes cosas. Es de pequeñas disciplinas que llevan a grandes resultados. Y tú puedes lograrlo también. Tú puedes lograr grandes resultados a través de pequeñas disciplinas. Yo quiero animarte a que oremos juntos al Señor, para que Él sea nuestra ayuda, para que Él sea nuestra fortaleza. El apóstol Pablo entendió y descubrió esto. Todo, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú sientes que no tienes las fuerzas para dar este cambio, yo quiero que ores conmigo y le digas a Él: Señor, dame las fuerzas, ayúdame. Tú eres mi fortaleza, Señor Jesús. Ora conmigo, si quieres ponte de pie por un momento y les voy a pedir que hagamos algo más especial. Coloca tus manos sobre tu corazón, una mano sobre tu corazón y la otra levántala al cielo. Y vamos a decirle a Él: Padre, dile: Padre, gracias por hablar a mi vida. Gracias por ayudarme a ver esto que hoy necesito ver. Gracias porque tú quieres que haya un cambio en la dirección de mi vida, en la calidad de mi vida. Tú quieres transformarme. Y hoy entiendo, Señor, que necesito hacer cambios, pequeñas disciplinas, crear un sistema, hábitos para convertirme en esa persona que tú quieres que yo sea. Dile: ayúdame a entender el quién tú quieres que yo sea. Ayúdame a identificar cuáles serían los hábitos que necesito incorporar. Ayúdame, Señor, a hacerlo obvio y fácil para poder crecer y para que a través de pequeños hábitos tú puedas hacer cosas extraordinarias en cada una de nuestras vidas. Hoy te lo pedimos, Padre. Eres nuestra fortaleza y contigo, Señor, lo podremos lograr. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.